empezar. Estamos en este acto reunidos para celebrar el Día Mundial de la Hemofilia. Personalmente, yo estaría encantado, y vengo encantado a título personal, pero en este momento estoy aquí a título de presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. La hemofilia para esta sociedad, para nuestra sociedad, es un tema fundamental. No haré la simplicidad de decir que lo llevamos en la sangre, pero podría decir que nos llena hasta la médula. Existen numerosos días mundiales repartidos, algunos realmente hasta divertidos, incluso ridículos. Hay otros que son emocionantes. Para la sociedad los hay también de primera división. Uno de ellos es el Día Mundial de la Hemofilia, como pudiera ser también el Día Mundial de la Trombosis. Y este Día Mundial de la Hemofilia nos hace destacar la H de nuestra sociedad, la hemostasia, la obturación de los procesos hemorrágicos, la fisiología y, por tanto, también las situaciones patológicas. Simplemente quisiera mostrar desde el punto de vista de nuestra sociedad la satisfacción de cómo está evolucionando la medicina en este campo, como ya se verá en las ponencias que vendrán posteriormente. Y quisiera en este momento también pasarle la palabra al doctor Jiménez Yuste, que acude en representación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede de la sociedad. Como decía Joan Carles, en nombre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, para mí es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros, porque además tengo el vínculo de dedicación profesional durante muchos años al mundo de la hemofilia. Me gustaría agradecer tanto a la SET como a la SHH como a la Real Fundación Victoria Eugenia que nos permitan estar aquí, bueno, todos unidos celebrando el Día Mundial de la Hemofilia desde la parte más bien científica, y también, por supuesto, a todos nuestros sponsors que, bueno, nos han permitido estar aquí hoy. Yo le voy a presentar a los ponentes, aunque creo que los conozco de algo, sino que los va a hacer bueno, pues alguien al que también aprecio un montón y que es el presidente de FEDEMO y patrono además de la Real Fundación Victoria Eugenia, que también lo soy, a la que me acuerdo, ¿verdad que sí? Y bueno, que va a ser nuestro moderador, creo que lo conocéis todos. Va a ser un mes cargado de muchas actividades en el mundo de la hemofilia, no solo el Día Mundial de la Hemofilia, sino sabéis que en 2 semanas se celebra en Madrid y se quedan, en cuanto miente esto se va a poner blanco nuevamente, el Congreso Mundial de Hemofilia aquí en Madrid, con lo cual, bueno, espero también veros por allí. Y dicho todo esto, voy a dejar paso a los más importantes, que son nuestros, el moderador y nuestros ponentes, y por tanto invito a Daniel García de Diego a que nos introduzca y nos presente a los ponentes de la tarde. Y muchas gracias por haber venido todos aquí. Dani se sienta. Sí, yo como tengo el micrófono, me ahorro estar en el atril. Muchas gracias, doctor Reverter y Jiménez Yuste, y por supuesto muchísimas gracias a las sociedades que representáis y a Victoria Eugenia por esta gentil invitación. Aunque invitan porque como soy patrono, pues para quedar bien con los patronos me invitan, no es por otra cosa. Y también ha dicho el doctor Jiménez una cosa, es que cada vez que me hablan del Congreso Mundial me pongo blanco, macilento, no sé, paso por todas las tonalidades y me viene a la cabeza una frase que dice mucho, es mucho cuidado con lo que deseas, que igual lo consigues. Conseguimos el Congreso Mundial de Hemofilia y nos está costando canas, pero realmente es un orgullo para todos nosotros, creo, poder tener a Madrid, a España, durante unos días como capital mundial de la hemofilia y otras coagulopatías, y poner a España en el país que se merece, a la hematología, a la enfermería, a la psicología, al trabajo social, a todas las áreas que se dedican a la hemofilia, en el sitio que se merece, tantas veces demandado y ahora ya conseguido. Y otra cosa, los moderadores tendemos a extendernos, porque queremos ser ponentes, pero no, somos moderadores, por lo tanto tenemos que restringirnos y dar paso a la gente que ha sido requerida para hablar. En este caso, la primera, la doctora María Teresa Alba de Román, nuestra querida Maite, presidenta de la Comisión Científica de Victoria Eugenia, jefa de sección del Hospital La Paz,
Permíteme, Maite, que no haga una retahíla completa de tu currículum porque es amplísimo y sobre todo porque es de todos conocido. Sin más, te invito a subir y a que me quites la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos, ¿no?, en este día que, bueno, celebramos un poquito antes, siempre lo hacemos la jornada un poquito antes, porque luego el día 17 hay muchísimas cosas y es difícil asistir. Vale. Bueno, nos pareció bonito pues ver cómo vive el paciente con hemofilia hoy, ¿no?, con todas las alternativas terapéuticas que tenemos, ¿no?, que son muchísimas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una presentación en población pediátrica y otra presentación en población adulta, ¿no? Y el título de la presentación mía es Cómo proteger al paciente adulto con las alternativas terapéuticas disponibles. Bueno, yo creo que esta diapositiva, que es de un paper de Ceri Hermans, bueno, pues para mí sí que centra cuáles son los grandes hitos que hemos tenido en la hemofilia y cómo con este arsenal terapéutico estamos protegiendo a nuestros pacientes, ¿no? El primer gran hito fue el descubrimiento de los concentrados plasmáticos, fue lo que permitió que nuestros pacientes entraran en profilaxis. Posteriormente, en búsqueda, bueno, pues con los problemas que hubo de infecciones, bueno, pues en búsqueda de fármacos más seguros, pues se descubrieron, bueno, se descubrió el gen del factor 8 y del factor 9 y tuvimos los productos recombinantes. Y fue cuando volvimos a recuperar la profilaxis que se había perdido después de bueno, pues de las poblaciones que se infectaron por el VIH y la hepatitis C. Otro de los grandes hitos, bueno, pues tenemos que reconocer que ha sido el micizumab, ¿no?, el primer anticuerpo monoclonal biespecífico, primer producto que hacía una profilaxis eficaz en el paciente con hemofilia con inhibidor y primer tratamiento subcutáneo en hemofilia. Y luego, bueno, pues en el año pasado pues teníamos bueno, pues, el placer, ¿no?, de asistir a la aprobación de dos terapias génicas, una para hemofilia A y otra para hemofilia B. Todos conocéis que los niveles de factor deficitario en hemofilia tienen mucha importancia a la hora de la correlación con el fenotipo hemorrágico y durante muchísimos años estuvimos bueno, conformándonos con alcanzar niveles valle de un 1% y bueno, pues, convertir nuestros pacientes con hemofilia grave en hemofilia moderada y así tenían bueno, pues, menos artropatía, menos sangrados y menos dolor. Pero ¿cómo conseguía el paciente ese 1%? Bueno, pues teniendo infusiones, 3 infusiones o 4, en muchos de los casos, 4 infusiones intravenosas a la semana. Eso, como os podéis imaginar, bueno, pues suponía para el paciente una gran carga de enfermedad, dolor, artropatía, pérdida de, bueno, escolar y laboral, ansiedad, depresión y una gran carga debida al tratamiento, ¿no? El paciente, bueno, pues tenía muchas infusiones intravenosas y hasta un 30 o un 40% de los pacientes desarrollaban anticuerpos contra el factor 8. Por ello surgieron, bueno, pues, a los concentrados de vida media extendida, tanto añadiendo diferentes moléculas o la fracción constante de la inmunoglobulina o albúmina o moléculas de polietilenglicol con el fin de bueno, pues, mejorar la farmacocinética y tener más protegidos a nuestros pacientes con menos infusiones. 2 infusiones a la semana pues hacía que el paciente estuviera más protegido con fármacos con mayor área bajo la curva y alcanzando unos niveles valle de un 3 a un 5%. Y fue entonces cuando pues, la Federación Mundial de Hemofilia en 2020 cambia el objetivo de la profilaxis, ya habla de ese 3-5% porque realmente teníamos productos que podríamos alcanzar ese 3-5% sin dificultad y con pocas infusiones. Y entonces, bueno, pues fijaos que estamos hablando del 2020, estamos en 2024 y el arsenal terapéutico que ha surgido en estos 4 años ha sido bueno, pues, muchísimo, ¿no?
Con los productos de vida media extendida del factor 9, la verdad es que conseguimos lo que pretendíamos. Conseguíamos que con menos infusiones, una infusión a la semana, cada 2 semanas o incluso cada 21 días con alguno de los fármacos, los pacientes estuvieran con niveles Valle, llegaran con niveles Valle en torno a un 7, un 8% y estuvieran muy protegidos entre una infusión y otra. Pero con el factor 8 no lo habíamos conseguido. ¿Por qué? Porque el factor 8 depende estrechamente de su principal transportador y estabilizador en el plasma, que es el factor von Willebrand. Y es cuando uno de los laboratorios, Sobi, crea una molécula diferente para solventar estos problemas que teníamos con la farmacocinética de los de vida media extendida del factor 8. Añade, esta es la molécula de uno de los productos que tenemos ahora en ensayo clínico en los hospitales, el efanesoctocog alfa, y lo que hace es añadir al factor 8 la fracción constante de la inmunoglobulina, que sería igual que el Elocta, pero también añade una fracción del factor von Willebrand, también le une una fracción constante de la inmunoglobulina, de tal forma que logra vencer ese tope que tenía otros productos de vida media extendida del factor 8 para prolongar su vida media, tal como lo había hecho en los pacientes con hemofilia B, los productos, los concentrados de factor 9. Con este producto conseguimos aumentar la vida media a 47 horas, como veis aquí, y aparece un nuevo concepto que vamos a ver luego durante la presentación, que es en normalización de la hemostasia. Como comprenderéis, nuestros pacientes, si alcanzan una normalización de la hemostasia, si tienen una hemostasia normal, pues están muy protegidos frente al sangrado. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los concentrados de factor? Se repone lo que le falta al paciente, se mantiene la regulación natural de la coagulación, tiene una amplia ventana terapéutica. Todos tenemos mucha experiencia porque lo hemos utilizado durante muchos años, son muy fáciles de monitorizar y si el paciente va a otro sitio más pequeñito, se puede monitorizar de forma en cualquier laboratorio con las técnicas disponibles que hay en los laboratorios más grandes y en los laboratorios más pequeños. Como todos los tratamientos en hemofilia, son costosos. Un 30% de los pacientes van a desarrollar un inhibidor y estos productos va a hacer que estos productos no sean eficaces. Y luego, los picos y los valles, que no es fisiológico, ¿no? Nosotros tenemos, las personas que no tienen trastornos de la coagulación, tienen una hemostasia, siempre con los mismos niveles plasmáticos, ¿no? Y aquí, cuando estamos reponiendo con concentrados de factor, tenemos los niveles pico y los niveles valle, que pueden tener sus ventajas y sus inconvenientes. Y otra desventaja son las infusiones intravenosas. Entonces, para solventar todos estos problemas, se han desarrollado nuevas terapias con nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Prácticamente se ha tocado todos los pasos de la coagulación para conseguir ese trombo estable de fibrina con diferentes mecanismos, ¿no? Vamos a comenzar por los miméticos del factor 8. El primero es el emicizumab. Os comentaba antes, es un anticuerpo monoclonal biespecífico que se une al factor 9 activado y al factor 10 para generar en último término trombina. La curva es una curva totalmente diferente a la que veíamos anteriormente. Con la dosis de carga se producen niveles estables de trombina, niveles estables en este caso, los niveles que se consideran de emicizumab, que son hemostáticos, son 45 microgramos por mililitro, pero el caso es que los niveles que tiene el paciente para protegerle del sangrado son siempre estables, una curva diferente a la que veíamos anteriormente. Y pasamos, los pacientes con emicizumab, tienen una generación de trombina, para que nos hagamos una idea, a si tuviera, un factor 8 de un 10%. Luego hemos subido un poquito más la protección frente al sangrado del paciente. Esto nos ha permitido, que tanto el paciente con inhibidor como sin inhibidor, tenga unas tasas anualizadas de sangrado,
pues próximas a cero en los ensayos clínicos, y iniciar la profilaxis mucho antes de lo que iniciábamos anteriormente, ¿no? Con este producto, os decía, primer producto que sirve para pacientes con hemofilia con inhibidor y primer producto que es subcutáneo. Eso nos ha servido en el hospital, bueno, pues para no necesitar pues la implantación de Portacat y hacer una profilaxis mucho más precoz, ¿no? Y bueno, que quizá es donde más la necesita el niño, que es donde se producen las hemorragias intracraneales en los primeros 9 meses de vida. Pero hay que tener cosas en cuenta, ¿no? Bueno, pues los pacientes necesitas otro producto para, los pacientes están en profilaxis con el Libra, pero necesitas otro producto si el paciente sangra o si tiene una intervención quirúrgica, ¿no? Y también, bueno, pues es difícil monitorizar en el laboratorio si el paciente va a lo mejor a un centro más pequeñito, un centro no tan específico para el tratamiento de la hemofilia, pues posiblemente sea difícil de monitorizar. Si llega una guardia, posiblemente la hagan un tiempo de cefalina antes de, bueno, pues previo a lo mejor pues a hacer una apendicectomía, y el paciente tenga una cefalina normal y a lo mejor no es hemostático porque esa cefalina no refleja realmente cómo está el estado del paciente. Es normal desde la primera dosis y el paciente no está protegido frente al sangrado. Y luego además, bueno, pues si queremos monitorizar el factor 8, pues hay que utilizar test muy específicos o cromogénicos con reactivos bovinos que no los tenemos en todos los laboratorios. Y bueno, pues hemos tenido otras desventajas, bueno, pues como eventos adversos graves como la microangiopatía o enfermedades tromboembólicas. Entonces, bueno, pues hay que proteger al paciente, yo creo que a día de hoy, tanto del sangrado como de eventos adversos graves, ¿no? Y lo veremos a partir de ahora en el resto de la presentación. Las ventajas, bueno, pues es útil, como os decía, en pacientes con y sin inhibidor, primer tratamiento subcutáneo, una protección quizá mayor frente al sangrado que la profilaxis con factor 8 y bueno, una tasa de anticuerpos antidroga muy baja. Entonces eso hace que, bueno, pues estemos más seguros de que va a ser eficaz. Inicio mucho más precoz de la profilaxis. Tenemos nuevos miméticos también en desarrollo y ya en ensayo clínico, ya en fases avanzadas, en fase 3, alguno de ellos como el MyMate, que tiene una eficacia superior. Bueno, pues lo que hacen es, el MyMate es un anticuerpo monoclonal biespecífico que se une a la factor 9 activado, aumentando la actividad proteolítica con una, bueno, pues mucho más potente, como veis aquí, que el emicizumab. Este sería el emicizumab y veis aquí el MyMate, pues hasta de 13 a 18 veces más potente que emicizumab. De tal forma que el paciente tiene una tasa de generación de trombina semejante a si tuviera unos niveles de factor 8 en torno a un 30%, con lo cual está más protegido frente al sangrado. Y el último mimético que tenemos en fase de desarrollo es el NXT007 de Roche, que a dosis altas, bueno, ahí estamos en un estudio de escala de dosis, bueno, pues se ha completado la de dosis más baja y la de dosis más alta, son 3 dosis diferentes. La de dosis más alta produciría una generación de trombina semejante a si el paciente estuviera tratado con factor 8 y tuviera unos niveles plasmáticos de un 90%, con lo cual frente al sangrado bueno, pues está protegido. Se han presentado los datos en ASH de este año, bueno, pues del estudio con escala de dosis. Pero también se han intentado otras terapias diferentes, como las terapias rebalanceadoras con inhibidor de los anticoagulantes naturales de la coagulación, entre las que nos encontramos, bueno, pues los anti-TFPIs, el RNA de interferencia de la antitrombina y el de las SERPinas, el de la SERPIN-PC. En los anti-TFPIs, recordar que el TFPI es el inhibidor más potente de la coagulación por la vía extrínseca, y si ponemos un inhibidor, un anti-TFPI, un anticuerpo monoclonal que bloquea el TFPI, pues se va a producir una generación de trombina normal. Teníamos 3 en desarrollo, bueno, este se paró por problemas trombóticos relacionados con el fármaco, y ahora mismo tenemos en desarrollo el concizumab y el marstacimab.
El concizumab, bueno, pues quizá el mecanismo, el device para inyectarse es cómodo para el paciente, es un pen y con bueno, es una pluma y con una aguja muy finita, que la verdad es que los pacientes, a pesar de ser el fármaco de administración diaria, lo valoran mucho. Y tenemos, bueno, pues datos de eficacia y seguridad, tanto en pacientes con inhibidor como sin inhibidor. A mí estos fármacos me parecen muy atractivos para el paciente con hemofilia B con inhibidor y bueno, por eso os traigo los resultados del Explorer 7, que es el que se realiza en pacientes con inhibidor. Veis la tasa anualizada de sangrados, bueno, cómo se reduce del paciente a demanda, bueno, pues desde 11,8 de ABR hasta 1,7. Todos estos productos han ido evolucionando. Al principio eran siguen siendo, son muy eficaces, pero teníamos en contrapartida que, bueno, tenían eventos adversos graves, ¿no? De trombosis, y también hubo con el concizumab. En todos ellos se ha intentado ir personalizando, ir ajustando los niveles plasmáticos que necesita ese paciente. Al principio decíamos, esto es la misma dosis para todos, no necesitan personalización. Ahora cada vez van, con las medidas de mitigación de riesgo exigidas por las agencias regulatorias, cada vez se van personalizando la terapia a las necesidades de cada paciente. Se van midiendo los niveles plasmáticos, por ejemplo, del TFPI, y con eso se ajusta la dosis que va a recibir el paciente. En la EHAT, en el Congreso Europeo, bueno, pues se presentaron los datos tanto del estudio en pacientes con inhibidor como sin inhibidor, pues tanto de farmacocinética, farmacodinamia y bueno, pues estudios ya de eficacia y de seguridad a más largo plazo. El otro anti-TFPI que tenemos ya también en fases muy avanzadas de desarrollo es el marstacimab. Es una dosis de carga de 300 y luego 150 miligramos una vez a la semana. También se han presentado los datos del fase 3 en pacientes sin inhibidor. Bueno, pues como veis, se produce, aunque es verdad que el estudio no se hace en la mejor población, en una población que tenía una tasa anualizada de sangrados alta para estar en profilaxis previa y tenía muchas articulaciones diana, pero veis cómo se reduce la tasa anualizada de sangrados tanto en los pacientes con inhibidor, tanto en los pacientes que venían de tratamiento a demanda como los que venían con una profilaxis. Y esta mejora, bueno, pues ha continuado en el estudio de extensión ya con 87 pacientes. Y ya de los rebalanceadores de la hemostasia, bueno, pues está la antitrombina, el fitusiran, que es una inhibidora de la antitrombina. Como veis, bueno, pues el número de pacientes que alcanza 0 sangrados es aproximadamente de un 60% y con una seguridad también con ajuste y personalización de los niveles de antitrombina. Ahora mismo solamente se puede administrar la dosis al paciente si tiene niveles de antitrombina entre un 15 y un 35%. Se ha ajustado mucho por los problemas trombóticos que hubo en los ensayos clínicos. Y bueno, sí que es verdad que ha tenido eventos adversos no esperados como colelitiasis, colecistitis, que está por saber por qué se ha producido. Se han presentado los datos, ya se han publicado los datos en pacientes del fase 3, en pacientes con inhibidor y sin inhibidor. Y ya el último, bueno, pues es el SERPIN-PC, que también lo tenemos en los hospitales ya. Bueno, pues es un inhibidor de las serpinas, se está utilizando esta dosis de 1,2 y bueno, los resultados que se han presentado, bueno, pues con un seguimiento de casi 3 años, es verdad que en poquitos pacientes, 20 pacientes, bueno, pues no han mostrado datos de alarmas de seguridad, que es lo que estos fármacos han protegido a nuestros pacientes, han protegido mucho, pero también hay que protegerle de eventos adversos no deseados, ¿no? Que también es bastante importante, igual de importante, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues no ha tenido ninguna alarma. Y ya, bueno, pues en los 3 minutos así que me quedan a hablar de la terapia génica. Estamos utilizando todavía virus adenoasociados. Bueno, no os voy a explicar porque ya todos lo conocéis, se quedan a nivel episomal, nos integran y se ha aprobado pues una terapia para los pacientes con hemofilia A.
de Biomarin, el Herbalastocollin rosa parvobec, y bueno, pues como veis, bueno, pues la reducción de la tasa anualizada de sangrados es muy importante. Ya tenemos bueno, pues resultados a largo plazo, y también hay una terapia génica para pacientes con hemofilia B. Bueno, que bueno, el fase 3 bueno, pues es el HOPE, y ya tenemos resultados a 3 años, ¿no? Tenemos resultados con la molécula anterior, que utilizaba, como sabéis, un transgen que era factor 9 nativo, y con esta molécula anterior tenemos resultados a 6 años, y con la molécula, bueno, con el estudio de fase 3, que lo que hace es una pequeña modificación en 2 aminoácidos en el transgen, tenemos resultados ya presentados en la EHAT en febrero de 3 años, y en esos resultados bueno, pues se mantienen esos niveles de normalización de la hemostasia, con unos niveles de en torno a un 36-40%. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que nuestros pacientes adultos están muy bien protegidos, ¿no? Están muy bien protegidos frente al sangrado. Estamos hablando de normalización de la hemostasia. Se están haciendo muchos esfuerzos en los últimos 2-3 años en también protegerles de esos eventos adversos al tener fármacos tan eficaces, ¿no? Que producen esa normalización de la hemostasia, que a lo mejor no es útil en todos los pacientes, y se está personalizando todas estas terapias para proteger también al paciente de eventos adversos graves que ha habido en los ensayos clínicos. Yo creo que bueno, pues pronto pues tendremos, y luego en el debate lo veremos, ¿no? Pues el paciente estará libre de sangrados, libre de dolor, libre de artropatía, libre de la carga del tratamiento, y bueno, pues seguirá una vida fuera de la hemofilia y no tan ligada a la enfermedad. Y nada más, doy paso a Rubén. Sí, me voy subiendo. No, perdón, creo, Maite, me encantaría ser alumno tuyo, porque si todas las clases son como esta presentación, creo que sería capaz hasta yo de aprobar hematología. Uy, perdón. Sí, y nada. Permitidme que os presente al doctor Berrueco. También le conocéis todos, y además hoy he descubierto una cosa preparando esta presentación que me vas a permitir que lo diga. Todos sabemos que es un pediatra que se dedica a la hematología, pero lo que yo no sabía es que realmente es un escritor que se dedica a la medicina, que realmente creo que es un escritor que se dedica a la medicina. Y también permitidme que aquí le felicite en público, porque es, como bien sabéis, co-coordinador de uno de los nuevos CESURes en hemofilia, la unidad conjunta entre San Juan de Dios y Sant Pau, desde el 26 de febrero, ya formalmente CESUR en coagulopatías congénitas, y el doctor Berrueco es el co-coordinador de esta unidad, por todos conocido, y además, si no me equivoco, miembro, entre otras muchas sociedades, de la que estamos hoy aquí presente, ISTH, y como os he comentado, es un pediatra especializado en hematología, es el jefe de la unidad de hematología pediátrica de su hospital, y tiene pues un conocimiento muy amplio, además de las coagulopatías en otra patología, tanto maligna como no maligna del niño. Realmente es un placer para mí darte esta presentación, y adelante, te doy la palabra. El placer es mío, de verdad, y estoy muy agradecido tanto a la Real Fundación Victoria Eugenia como a Maite, que siempre me engaña, pero nunca te digo que no, que conste. Y sí, como soy escritor, yo he venido a hablar de mi libro. Y lo voy a decir así porque vamos a cambiar de tercio, porque nos vamos a ir a hablar de los niños, pero vamos a hablar de un tema quizá algo diferente. Maite nos ha hecho todo un repaso de los nuevos tratamientos que vienen por delante, y la verdad es que os puedo decir que la suerte que tenemos es que hay ensayos específicos en pediatría, y eso es muy importante porque los niños no son adultos pequeños. Pero no habría grandes diferencias, porque estos tratamientos están yendo también muy bien en la edad pediátrica. Entonces, cuando Maite me dijo de venir, dije, oye, ¿por qué no le damos un poquito de cambio de tercio y vamos a hablar de la experiencia de nuestros pacientes? Dije, mira, vamos a titular la presentación así, con este título tan atractivo como El viaje del paciente pediátrico con hemofilia. Lo que ocurre es que ayer, revisando las diapositivas, me di cuenta de que me había equivocado, porque no voy a hablar del viaje del paciente pediátrico con hemofilia. Voy a hablar
del viaje del paciente pediátrico con hemofilia y de sus cuidadores. Y digo cuidadores adrede porque cuando hablamos de niños y los padres, enseguida los padres nos vienen a la boca, pero no olvidemos que los cuidadores principales o aledaños no son siempre los progenitores, están los abuelos, etcétera, etcétera, que también hay que hacerles un poquito de caso. Como decía, soy corresponsable, estoy muy orgulloso de este CESUR porque lo hemos parido. Ha costado y desde aquí también agradezco al doctor Mateo y al resto de equipo del Hospital de San Pau, que son la unidad de adultos que está adscrita con nosotros a esta unidad. Bien, aquí aparte de mis conflictos de intereses, creo que no hace falta que diga que la hemofilia es un ejemplo perfecto de enfermedad crónica que se diagnostica en primera infancia, que tiene un seguimiento a largo plazo y sobre todo una alta dependencia hospitalaria. Y esta alta dependencia hospitalaria depende en gran parte del tratamiento profiláctico, pero también de los sangrados, de los tratamientos y de las secuelas de los sangrados, que por suerte a día de hoy son cada vez menos. ¿Qué ocurre? Que desde que la profilaxis es el estándar de tratamiento y empezamos a capacitar a las familias para la autoadministración del tratamiento en domicilio, mejoró mucho ya la calidad de vida de nuestros pacientes porque se estaban autogestionando el tratamiento. También recaía la responsabilidad de administrarlo, que os prometo que durante la edad pediátrica con los padres no es un problema, pero cuando llegamos a la adolescencia es harina de otro costal. Ahora hablamos de esto. Lo que ocurre es que hasta ahora estábamos valorando, durante muchos años hemos valorado la efectividad del tratamiento con cosas lo más objetivas posible. Pues la tasa anual de sangrados, la salud articular, que está muy de moda en los últimos años y es muy, muy importante. Cuestionarios de calidad de vida que hacemos con más o menos adherencia. Pero existen necesidades no cubiertas que todavía están por trabajar. Y cuando hablamos de las necesidades, yo siempre hablo de la experiencia del paciente. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque cuando estamos hablando de unidades multidisciplinares en las que atendemos toda una serie de profesionales, estamos atendiendo a los pacientes, queremos que los pacientes tengan una actitud participativa, que las decisiones sean compartidas, que el tratamiento sea individualizado. Pero para poder hacer esto, en realidad, y me vengo aquí a la parte de abajo, no sé si se ve señalar aquí, lo que necesitamos es conocer las preocupaciones reales de nuestros pacientes y de los cuidadores, porque es importante conocer cuál es su experiencia, no con la enfermedad ya en el día a día, que también, cómo es el manejo de la enfermedad en el domicilio, en la escuela, con los amigos, sino también conocer cómo es su paso por el hospital. ¿Por qué? Porque nosotros podemos rediseñar nuestros procesos para que su día a día en el hospital sea mejor. Y esto es lo que hicimos. Evidentemente, no lo hice solo, lo que hicimos fue dar voz a nuestros pacientes y a sus cuidadores. Lo hice en conjunto con al final están todos los agradecimientos, pero os explico que en el hospital tengo la suerte de contar con una experiencia, un servicio, un departamento de experiencia del paciente, que se encargan de medir esto, la experiencia del paciente en su paso por el hospital. Nosotros lo que queríamos, como os decía, era incorporar la voz de los pacientes y de sus familiares, que nos contaran cómo era su día a día y cómo era su paso por el hospital. ¿Por qué? Porque nos interesaba conocer aquellos puntos que en inglés suena muy bien, porque el pain point en inglés suena como muy bien, punto doloroso en castellano, ya suena un poco más a Semana Santa. Pero ya creo que se me entiende. Es buscar aquellos momentos en los que realmente las familias y los pacientes lo están pasando mal y preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar eso? ¿No? Dicho así, suena fácil. Con todo eso identificado, la otra cosa que pensamos, bueno, pues vamos a hacer, y ya veréis que lo hicimos, vamos a hacer sesiones de ideación, vamos a co-crear con pacientes, con familias, con la asociación, y con todo ello, pues vamos a intentar poner en marcha cosas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La experiencia, perdón, no la calidad de vida. Esto que veis en pantalla es un resumen muy resumido de lo que se llama un proceso de Design Thinking. Esto podemos hablar un día entero de esto, pero de manera muy resumida. Vamos a intentar sonsacar información de todas aquellas personas o de todas aquellas entidades que tienen relación con la enfermedad. En inglés, de nuevo, suena muy bien, los stakeholders, que son personas que tienen relación con, ¿no? En este caso la hemofilia, y podemos pensar quién tiene relación con la hemofilia: pacientes, los cuidadores, la asociación de pacientes, los pagadores,
todos los profesionales involucrados. En Cataluña tenemos una escuela de pacientes a la que también nos acercamos. Intentamos aunar toda esa información con la idea de buscar ese viaje, con la idea de diseñar y dibujar ese viaje del paciente. Y una vez terminado, vino la fase de idear y crear propuestas que estamos ahora mismo implementando. Como os decía, empezamos por los profesionales. Se realizaron un total de 7 entrevistas a profesionales de todo tipo del equipo multidisciplinar. Y llegamos a dibujar esto que veis en pantalla y que le llamamos Clinical Journey. Quiero que os fijéis, por favor, en que aquí hay 5 columnas, 5 patas que sustentan este Clinical Journey y que empieza con el debut o diagnóstico, el inicio del tratamiento y la capacitación, que veíamos como un momento muy importante, el seguimiento, la capacitación del adolescente, es decir, hemos primero capacitado a los padres y ahora vamos a capacitar al adolescente, y acababa con la transición al centro de adultos, ya que, como sabéis, en mi hospital hacemos la transición al Hospital de Sant Pau. Bien, la cosa continuó, porque además de las entrevistas a los profesionales, hubo observaciones en consulta, ahora las vais a ver en directo, y entrevistas, como os decía, tanto con la Asociación Catalana de Pacientes de Hemofilia como con la Escola Proyecta. La Escola Proyecta es una escuela que desde hace años aunaba la atención o la escolarización de niños con hemofilia. Ahora hay menos pacientes, pero tienen toda esta experiencia de muchos años para compartir. Aquí estáis viendo las observaciones en consulta. Si os fijáis, aquí esta chica se llama Mónica y fue la observadora. Mónica venía a la consulta, no decía ni mu, se sentaba detrás de mí y pasó conmigo varios días observando cómo eran las consultas en el día a día. Otros días se presentó a las familias, evidentemente ya las conocía, y les acompañó durante todo el día, desde que llegaban al hospital hasta que se iban, todas las visitas multidisciplinares, el paso por farmacia, etcétera, etcétera, que quería vivir ella en primera persona qué es lo que estaba pasando. Lo que pasa es que, como buena enfermedad crónica, para entender bien el contexto de lo que estaba ocurriendo, me saltó una, se fueron a los domicilios, hicieron 13 entrevistas a pacientes y familiares en el domicilio para ver cómo se manejan los pacientes en el domicilio. Fijaos esta caja, en esta caja es la caja del factor, la caja en la que está todo lo que necesito para. Fijaos este patio semiacolchado para que no tengamos ningún susto con ninguna caída. Como os decía, también había otro tipo de observaciones. Este que está aquí tapado en moradito es mi Miguelito. Y esta es una sesión de capacitación a la madre, que es Kiara, que la tenéis aquí, por parte de enfermería, y aquí tenéis la observadora. La observadora se fijó en varias cosas de esta consulta, como que no cabe nada más. No sé si lo veis en la foto, pero es que entre el carrito, la trona, porque les pinchamos en trona, la mesa, no cabe nada más. Quedaos con ese detalle. Con todo esto, como os decía, dibujamos el viaje. ¿Os acordáis de cuántas columnas había en el Clinical Journey? Había 5, ¿verdad? El viaje de nuestros pacientes tiene 10 patas. Y quiero que os fijéis en que empieza antes del diagnóstico. Y esto es algo que nosotros, los profesionales, no habíamos contemplado. Empieza antes del diagnóstico, sobre todo en aquellas familias en las que no hay antecedentes familiares. Empieza con esta sintomatología desconocida. Empieza con de a mi hijo le pasa algo, pero no me saben decir el qué. Yo no sabía que estos morados no eran normales, así que decidí consultar en el pediatra. Todavía tengo la sensación de que el pediatra podía haber hecho más. Él me decía que lo cogía demasiado fuerte. ¿Te suenan esas frases, verdad? Lo dicen nuestros padres, lo dicen. El niño tuvo el codo hinchado durante 3 meses hasta que dieron con el diagnóstico. Pone de manifiesto el diagnóstico tardío. Esto es muy importante valorarlo en la primera visita con las familias. ¿Por qué? Porque esto genera reticencias hacia los profesionales que les han visto previamente. Y muchas veces es normal que no hayan caído en que el problema que hay es la hemofilia, otras veces no, pero es importante hablar con estas familias, extraer esta información y acompañarles en este proceso que no está y que no ha sido fácil para ellos. No es infrecuente que los padres sean acusados de maltrato. Esta historia seguro que la habéis escuchado más de una vez. Cuando llega el diagnóstico, evidentemente, como veis aquí, esto de aquí arriba es una línea de sentimiento.
puntos rojos mal, puntos verdes bien, se entiende bien, ¿no? Claro, el diagnóstico y la asimilación de la enfermedad son momentos que claramente son complicados para cualquier familia. Esto es cae de cajón. Fijaos, los primeros 2 meses fueron terribles, no podía parar de llorar. Esto te lo dice cualquier padre con un hijo con una enfermedad crónica. El escenario que se te plantea es terrible porque no paras de preguntarte qué pasará después. La incertidumbre. La incertidumbre es un sentimiento que acompaña mucho a las familias de cualquier paciente con una enfermedad crónica. Y más cuando leen o se ponen a leer de hemofilia y se encuentran con cosas que ya por suerte no ocurren, como el VIH o la artropatía grave. Evidentemente esto les genera una incertidumbre muy, muy importante que también hay que saber adelantarse y hablar con ellos de esto. En el momento en que inicia el tratamiento, hay que tener en cuenta que, claro, las familias tienen que venir al hospital, tanto si están recibiendo tratamiento endovenoso como subcutáneo. Si os fijáis, no sé si se ve muy bien aquí, nosotros diferenciamos los pacientes que hacen una capacitación endovenosa, que es evidentemente más larga, que los que hacen una capacitación para administración subcutánea, que es mucho más corta. No obstante, nosotros hacemos, una cosa es aprender a pinchar y otra cosa, aprender sobre la enfermedad. Esto lleva más tiempo y esto les acompañamos en la consulta y es un tiempo que bueno, pues que tienen que venir al hospital, etcétera. Y aquí las familias lo que nos dicen, bueno, es que es muy duro porque tenemos que ir 2 o 3 veces al hospital y hay que manejarse y hay que pedir una solución en el trabajo porque generalmente los padres trabajan actualmente, es una cosa, normalmente trabajan los dos. Pero el siguiente punto que nosotros lo habíamos puesto junto, nosotros habíamos puesto el tratamiento y la capacitación lo habíamos puesto junto. Resulta que ellos lo separan muy bien, porque nos dicen, no, es que cuando tienes que empezar a pinchar a tu hijo se te viene el mundo encima. Porque resulta que, imagina que tienes que hacerle algo a tu hijo y sabes que ese algo le va a doler. Vas a hacer daño a tu hijo de manera consciente. Y esto es una cosa que los padres no lo viven bien y que también, bueno, estoy generalizando, pero que es una cosa que hay que también acompañarles. Después de todo esto, viene aquí la fase de seguimiento, esta pequeña luna de miel, en la que, bueno, las cosas van mejor. Con el tiempo te vas relajando. A día de hoy es muy fácil y lo podemos hacer solos sin problemas, que me lo contaba una de las madres. Pero luego llegaba otro punto muy curioso, que me da no es que me dé rabia, pero fue uno de los aprendizajes muy, muy grandes de todo este proyecto que a mí no me había entrado en la cabeza. Y era la ansiedad y angustia que se genera aquí, cuando los niños tienen 7, 8 años y tienen 2 dedos de frente para preguntar, ¿por qué yo y no mi compañero de pupitre? Los padres nos dicen, de momento, cree que todos los niños se pinchan. Sé que tenemos que hablar con él de esto, pero creo que puede ser muy frustrante para él. Además, no sé cómo se lo vamos a decir. También, otra familia nos decía, nos acaba de empezar a preguntar si sus compañeros de clase también se tienen que pinchar. Las familias nos dicen, no sé, de hecho es que la frase, no la tengo aquí, pero la frase es buenísima, porque la madre me decía, mira, yo sé que ese momento va a llegar. No sé qué narices le voy a decir, pero cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Le dije, no, mujer, igual podemos hacer algo, ¿no? Y estar preparados para ese momento. Y ella me dijo, sí, tenemos una psicóloga. Pero bueno, es decir, son cosas que son importantes conocer porque nos vamos a poder adelantar a esto. El acceso a urgencias, que es otra cosa, no tengo frase para esto, pero el acceso a urgencias, que nosotros, claro, después de muchos años, mucha capacitación, los conoces muy bien a las familias, y de repente un día ha habido un problema y han tardado en llamar y dices, ¿pero por qué no me has llamado antes? ¿O por qué no has venido antes? Y dices, no, es que teníamos dudas. Es que ellos todavía te expresan, es que todavía tenemos dudas de cuándo ir al hospital, no ir al hospital, no queremos molestar, no queremos llamar. Pues si tenemos atención 24/7. Con todo esto, lo que queríamos buscar eran cuáles eran aquellos momentos destacados en los que seguro que podemos hacer algo para mejorar la experiencia de los pacientes en el hospital. Y son estos dos, la capacitación a los padres, la capacitación a los niños. Ahí es donde están los grandes momentos de actuación por nuestra parte. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues intentar hacer un poco de resumen en nuestra cabeza de lo que nos habían contado las familias antes de sentarnos a pensar cosas a hacer. Lo primero que descubrimos es que, a pesar de todo, las familias nos dicen
que cuentan con un contexto favorable. ¿Por qué? Porque tienen en cierta manera facilitada la gestión de la enfermedad y la posibilidad de poder convivir con la patología con una vida, digamos, normalizada. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de información sobre educación sanitaria con páginas web maravillosas donde está la información muy bien estructurada. Hay un contexto social, como el hecho de que se dispense el factor y este factor se pueda dispensar a domicilio y se pueda administrar en domicilio. No en todas las enfermedades crónicas esto es posible, creo que lo sabéis. Las familias entienden bien el tratamiento, saben cómo funcionan, saben cuándo se necesita una dosis extra, cuándo no. Disponen de ayudas para discapacidad que les permiten, pues bueno, tener ciertas ventajas en algunos casos, evidentemente. Y sobre todo también las familias son muy conscientes de que existe una tendencia muy favorable en cuanto a la investigación. Lo ven en primera persona porque somos en hospitales universitarios que tenemos ensayos clínicos y luego después en las asociaciones se sabe que hay mucha investigación. Y esto lo ven como algo positivo. De hecho, lo que nos cuentan es que ellos se sienten muy acompañados por los profesionales. También hay que decir que somos pediatras y siempre, ¿no? No, fuera de esto, fuera bromas. Los profesionales, yo creo que con el paciente con enfermedad crónica nos hacemos parte de su familia, ¿verdad, Maite? Y es inevitable. Y ese vínculo que se genera es un vínculo muy bonito. De hecho, esta familia decía, es un niño feliz en el hospital. El día que va al hospital, esto es real, esta frase es copiada literal, ¿eh? No es que me vaya a hacer aquí la pelota. El día que va al hospital es como un día de alegría. Ha tenido un vínculo muy bonito con el hospital y siempre va contento a verles. Y además también tienen un gran apoyo por parte del asociacionismo muy importante. Compartir las vivencias con iguales, padres con padres, niños con... Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, no verte solo en todo esto ayuda mucho. Nos ha ayudado a tener el soporte de otras familias que han pasado por esto. Yo creo que son frases que las escucháis y seguro que no, que las has escuchado de pacientes vuestros. Pero a pesar de todo, las familias lo que nos dicen es que hay cosas para mejorar. Y en este contexto, estos espacios de mejora que nosotros encontramos son estos 4. El primero es muy curioso, no me he detenido mucho antes porque lo quería contar aquí, y es que el hecho de que el tratamiento tenga que ser pinchado, ya sea endovenoso o subcutáneo, el hecho de que se tenga que pinchar, esta parte, digamos, no me gusta decirlo así, pero es que no se me ocurre otra cosa, de agresividad, ¿no? de tener que pinchar al niño, hace que la percepción de la enfermedad sea mucho mayor. Es como, uy, qué grave es esto, que hay que pinchar, ¿no? Cuando el tratamiento es una pastilla parece todo como más fácil. El segundo es que este espacio de capacitación donde tenemos que enseñar a las familias a administrar el tratamiento es clave, con un entorno seguro y tranquilo, tanto para la familia como para el niño. Como os decía, las familias a veces no tienen claro cómo gestionar y valorar los riesgos de convivir con la patología y tienen incertidumbre, una vez más la palabra incertidumbre, sobre el manejo de alguna situación de gravedad. Y por último, se planteaba la inseguridad, ¿no? que tienen las familias en el momento de tener que transmitir la información, sobre todo en niños 7-8 años, cuando empiezan a preguntar. Entonces, lo que hicimos fue coger estos 4 insights, estas 4 cosas negativas, las transformamos en preguntas, en cómo podemos hacer para mejorar cada una de ellas. Y aquí veis, esta es una de las sesiones de ideación, un grupo de profesional de lo más variopinto. Allí había desde una maestra a una ingeniera, pasando por una farmacéutica y un anestesista, que me diréis que hacía allí, pero había un anestesista también. Y todos ellos, con su punto de vista, lo que hicimos fue generar todas las ideas que se nos pasaron por la cabeza para mejorar todo esto. Surgieron 123 propuestas, que se dice pronto, que se aunaron al final en 21 acciones específicas que a su vez se resumían en 7 iniciativas que tenéis aquí. Estas son las 7 iniciativas de nuestro proyecto y que vamos a presentar en el World Federation Hemophilia. Para felicidades. Y no, por tema de tiempo os voy a contar solo la primera y la última. Además porque son las más bonitas. Una de las cosas que nos dimos cuenta en la idea esta de generar el espacio seguro de capacitación era que el kit no es atractivo para un niño. De hecho, las cajas de factor, por muy baja que sea la dosis, muchas veces te vienen con la palomita de adulto para pinchar, señores. Entonces, no nos sirven. ¿Qué pensamos? Bueno, pues, ¿sabéis cuando los niños van a parvulario y llegan al colegio? ¿Qué hacen los niños cuando llegan al colegio? Llegan con el abriguito y lo cuelgan en un perchero
que además está su foto arriba, ¿verdad?, para que se reconozcan, y cogen su batita, que la tienen, batita, yo también, su bata. Como se nota que soy pediatra y utilizo diminutivos. Entonces, lo que pensamos fue hacer algo parecido. Hablamos con una de las madres de nuestros pacientes que cose, que desde aquí la saludo, muchas gracias, Alba. Ella le compramos las telas y la enrolamos allí y nos generó estas bolsitas. Aquí esto lo que es una almohadilla para poner el brazo encima, y esto es la fiambrera de la Peppa Pig. También tenemos de la patrulla canina y otros dibujitos tal. Y si os fijáis aquí dentro, lo que hay, esto de aquí es un Smart del hospital, que es un medidor de valentía. Lo podía haber traído para que lo vierais, pero lo que hacen es mide la fuerza, mide la valentía del niño, y en realidad le estás poniendo el Smart. Hay una tirita pediátrica con dibujitos, porque a los niños les gustan las tiritas con dibujitos. Y hay una palomita naranja, que es la que utilizamos para pincharles a los niños. Entonces tienen todo allí. Dentro de esta bolsa ponemos el juguete que le gusta al niño, o no sé, en este caso además es una niña, la que veis en pantalla. Entonces, bueno, pues tienen allí su juguete. Entonces lo que hacemos es que llegue contento o contenta, que deje su abriguito, que tenemos allí el colgador. Tenemos que ir cambiando la foto, no tenemos tantos colgadores, solo tenemos uno. Y cogen su bolsa y empezamos el proceso. Y la última iniciativa, para mí que es la joya de la corona de todo este proceso, es un itinerario formativo en hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hemos titulado Aprendemos. Este itinerario formativo la idea es que, bueno, la idea no es, porque ya lo estamos haciendo, es que va a ser un programa formativo web para pacientes, para familias, para cuidadores, para escuelas, abierto a cualquier persona que pueda ser en algún momento cuidador de este niño o esta niña. La idea es que no solo sea para la hemofilia grave, la idea es hacerlo para todos los grados de hemofilia y para otras coagulopatías congénitas. Estamos en fase de desarrollo y espero venir al año que viene a contároslo. Entonces, en conclusiones, un poco es que el Patient Journey, este viaje del paciente, en realidad es una herramienta. Es una herramienta que nos ayuda a entender la experiencia del paciente en su día a día con la enfermedad y en el centro, en el hospital. El problema está en que este Patient Journey es cambiante, porque si nos vamos a 10 años atrás, nos hubiéramos encontrado seguramente dos tipos de familia, los pacientes con inhibidor y los pacientes sin inhibidor. Eso a día de hoy ha desaparecido gracias a tratamientos como el emicizumab. Si nos fuéramos todavía más atrás, nos encontraríamos con que seguro que las infecciones por VIH y hepatitis aparecían por allí. Esto ahora mismo en un Patient Journey pediátrico no aparece. ¿Qué ocurre? Que dentro de 5 años este viaje que os he enseñado habrá cambiado y nuestro trabajo será haber hecho la actualización, que no sé cada cuánto lo vamos a tener que hacer con la cantidad de tratamientos que tenemos disponibles, pero nuestro trabajo será actualizarlo. Como habéis visto, el sentimiento que acompaña a las familias desde antes del diagnóstico hasta muy avanzada la infancia y os diría la adolescencia es la incertidumbre. Este sentimiento es importante tener en mente que va a acompañar a los padres, a los cuidadores durante más tiempo, más allá de que el paciente sea autónomo. Me ha encantado que Maite hablara de este concepto que lanzó Hermann Cedricks de la mente libre de hemofilia, pero yo me pregunto si no tendremos que hacer que los cuidadores estén libres de la enfermedad. Yo creo que gracias a los tratamientos actuales lo estamos mejorando, pero yo creo que cualquiera que sea padre o madre aquí en la sala sabe que la preocupación por el hijo va a ir más allá de cuando cumpla 18 años y pase al centro de adultos. Yo creo que es un tema importante a continuar manejando, ¿no? El continuar acompañando a los cuidadores. Y por último, como habéis visto, los procesos de aprendizaje y sobre todo de empoderamiento de los cuidadores y los pacientes son los momentos cruciales en los que tenemos cosas para hacer, para acompañarles y mejorar su experiencia. Y con todo esto, no puedo dejar de dar las gracias, evidentemente, al Servicio de Experiencia
del hospital, pero por supuesto a toda la gente de la unidad de hemofilia y a mis pequeños pacientes que me hacen la vida más agradable cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Os habéis dado cuenta que esta presentación era una invitación a ir al Congreso Mundial de Hemofilia a escuchar los puntos 2 al 5 que se ha guardado el doctor Berrueco, que se va a presentar en el World Federation. Esto simplemente era el spoiler o el tráiler para que asistáis todos. Me ha encantado y la verdad, si me permites una cosa, esto del Patient Journey en 10 años, créeme que te puedo decir que en unos pocos más de 10 años ha cambiado mucho el Patient Journey. Pues nada, creo que mi labor de moderador, además de todo, de presentaros, es preguntar si hasta alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar el debate que íbamos a mantener los tres. Si no, yo tengo alguna que me ha apuntado para hacer esto para hacer de moderador, como más fluido, pero si alguien tuviese alguna pregunta estaría muy bien que por una vez alguien del público preguntase. Maite, yo tengo una pregunta, un comentario, pregunta, ¿no? Históricamente en hemofilia, cuando hablamos de seguridad, hablamos casi como de seguridad viral, era como el concepto, ¿no? Seguridad muy vinculada a seguridad viral. Ahora, cuando hablamos de seguridad, eso de seguridad viral, lo damos por supuesto y ha cambiado totalmente el escenario. Ahora, ¿cómo haces tú la valoración del balance beneficio-riesgo de un fármaco? Pues ahora estamos... hay un tuit de Mike Macris que a mí me gusta mucho, ¿no? Que hablaba de, bueno, pues antes nos preocupaba las infecciones y buscábamos tratamientos más seguros. Ahora ya hemos superado tanto los pacientes como nosotros hemos superado ese escalón y ahora nos preocupa la trombosis, ¿no? Realmente nos preocupa la trombosis. Siempre decimos, bueno, esta mañana hablando Víctor y yo decíamos, bueno, está bien porque ha sangrado, pero bueno, es que estábamos bien, estamos ahí seguros, casi preferimos, o sea, nos dan menos disgusto si ha sangrado que si viene y estamos sospechando una trombosis, ¿sabes? Entonces, ahora ya y es lo que comentaba yo en la charla, ¿no? Ahora dijimos, no hay que personalizar, ahora estamos personalizando, bajando, ajustando niveles de los diferentes fármacos para conseguir la seguridad, ¿no? Y, sí, doctor Jiménez. Por alusiones. Por alusiones, como sabe. Igual. Sí. El tema es que hay gente fuera conectada, si me permites. Un micrófono. Traen un micrófono. No, que yo creo que... ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el UJAS, que es el pionero, ¿no?, en el registro de todas las complicaciones asociadas al tratamiento de la hemofilia, que empezó recogiendo todo el legado de infecciones, pasó a los inhibidores, ahora ya está focalizado fundamentalmente en fenómenos trombóticos, neoplasias, aumento de transaminasas, es decir, se está focalizando más hacia las nuevas complicaciones asociadas al tratamiento. Yo creo que es algo interesante. Es importante seguir siempre toda la complicación derivada del tratamiento, pero es un poco ver como lo que comentaba Maite, ¿no? El flujo, cómo ha ido cambiando, lo comentabas tú, ¿no? Cómo ha ido pasando del inhibidor, que parece como que se está empezando, bueno, prácticamente sigue siendo importante y hay que seguirlo, y obviamente, pero ya han entrado nuevas patologías asociadas al tratamiento, neoplasias posiblemente, trombosis y otras más que iremos siguiendo en el futuro, con lo cual de verdad que es un ciclo muy interesante que acompaña al desarrollo del tratamiento, acompaña las posibles complicaciones. Sí. Casi la siguiente pregunta me la has pisado, Maite, pero como no tengo muchas más te la voy a hacer. El otro día leíamos una discusión de si yo pudiese elegir qué nivel de factor de equivalente tienen mis pacientes, ¿qué preferiría? ¿Un 10, un 30, un 40 o un 90? Si tú tuvieses que decir en general, ¿cómo te encontrarías más cómodo? ¿Con un paciente al 30, con un paciente al 40 o con un paciente al 90? Depende del paciente, depende de si tiene comorbilidades, si es un niño, o sea, luego al final personalizamos mucho, ¿no? Pero es verdad que siempre los ensayos, cuando son dosis más bajas, ¿no?, estamos como más confortables. Cuando se abre el brazo de dosis más altas,
que vamos ahí con más cuidado, ¿no? Yo creo que en un paciente sin otras comorbilidades, ¿no? Tú siempre lo dices, es una cosa que a mí siempre me gusta, ¿no? En un diabético corriges al 100%, ¿no? No le dejas ahí como en la mitad, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenemos miedo a que hagan complicaciones trombóticas. Depende del paciente. Si no tiene comorbilidades, es un niño, pues estás más tranquilo, ¿no? Yo como siempre, como cambio de idea, yo mismo... Ahora ya te da miedo normalizar la glucemia. No, claro, en el diabético no opino, ¿no? Pero sí había una discusión muy bonita, y la hemos comentado en esta misma sala otras veces, de ese pequeño efecto protector natural de las formas muy leves de hemofilia, si se pudiesen llegar a ese equilibrio perfecto, ¿no? De la protección contra determinados aspectos cardiovasculares, teniendo también una hemostasia muy conseguida, claro, esa quizás alquimia de llegar a un punto que sería, como tú has comentado, la personalización plena y también el cambio a lo largo de la vida, ¿no? Que quizás a lo largo de la vida tendríamos que mover esas... Pero quizás, ¿sabes? Esa protección es solo para la enfermedad tromboembólica, ¿no? Venosa, y eso es verdad que tenemos poca, a pesar de, bueno, porque siempre es más asociada al paciente que se hace cirugía ortopédica, pero ahí sí que tenemos mucho cuidado de movilización temprana, ahí eso trabajamos mucho con los traumatólogos y con los rehabilitadores, y tenemos poca incidencia en ese, y esa protección es solamente para ¿sabes? Para ciertas trombosis, o sea que tampoco... Mi opinión es que yo quiero la normalización, era para hacer aquí un poco de abogado del diablo, porque os ha hablado todas las veces que yo siempre que si fuese diabético quería tener la glucemia controlada y no medio camino, pero bueno, era por dar un poquitín de picante a la discusión. Y la verdad es que al doctor Berrueco, no sé si hacer una pregunta o casi un lloro, ¿no? Porque yo sé lo que es tener hemofilia hace más de 30 años, ser niño en un hospital grande, no La Paz, en un hospital de adultos, un hospital duro, y siempre que vas a estos hospitales pediátricos que dicen eso, usan los diminutivos, yo jamás escuché un diminutivo en mi hospital cuando era niño, ni había palomitas naranjas, ni se preocupaban nadie de que hubiese siquiera ese color. Y has hecho, creo que, o así lo he percibido yo, como una idea que era mucho la incertidumbre, ¿no? Como que es el gran elemento de dificultades, como siempre, la gestión de la incertidumbre. La verdad es que me ha encantado, voy a ver, aprendemos estas herramientas de shared decision making, de decisiones compartidas que están trabajando tanto quizás para la Federación Mundial. ¿Las percibes muy de adultos o crees que pueden ser útiles también para...? En absoluto. De hecho, ya no te entraba a contar todo eso, pero te prometo que también lo trabajamos. Y claro, lo que pasa es que en un primer momento, sobre todo cuando estamos hablando de un diagnóstico de un niño muy pequeño, no te queda otra que hacer una decisión compartida con los padres. Con qué tratamiento empezar, si hacerlo subcutáneo, endovenoso, por qué, diferentes opciones. ¿Qué ocurre? Que ahí sí que encontramos dos tipos de familias muy diferenciadas. Por un lado, tienes las familias que tienen antecedentes familiares de, valga la redundancia, que tengan antecedentes de hemofilia, que conozcan la enfermedad, que hayan tenido un diagnóstico prenatal y con los que hayas podido hablar previamente. Claro, tienes mucho más margen de maniobra, si es que se puede decir así, de poder hablar, que entienden ya la enfermedad, quizá no conozcan todos los tratamientos, pero por lo menos los puedes poner encima de la mesa y ya puede haber un plan. El problema con un paciente que no tiene antecedentes familiares, que tiene un diagnóstico, pues lo típico, ¿no? Sobre los 8 o 9 meses cuando aparecen los hematomas, en ese momento a veces no tienes mucho tiempo para hacer una gran educación sanitaria a los padres, ¿no? Y en ese momento muchas familias, la frase que te dicen es, doctor, estamos en sus manos. Si fuera su hijo, que esto me lo dicen mucho, esto me lo dicen mucho, y no me importa que me lo digan, pero si fuera su hijo, ¿qué haría? Bueno, pues probablemente me plantearía esto o esto otro. Evidentemente no es lo mismo diagnosticar a un, yo les llamo la perita en dulces, que no sé, no estoy banalizando la enfermedad, me refiero, que es un paciente que viene con hematomas, que se ha diagnosticado, que no ha tenido clínica hemorrágica grave, ahí tienes un poco más de margen que con un paciente
que por desgracia es que estoy abonado a la hemorragia cerebral como diagnóstico de la hemofilia, ¿no? Claro, en ese momento tienes que tomar decisiones tú como profesional y ya hablaremos. Evidentemente lo haces todo acompañado a la familia como mejor puedes en ese momento, pero en ese momento hay que tomar decisiones importantes, sí, sí. Más adelante, cuando ya son adolescentes, no todos los adolescentes son iguales, pero ¿Hay cuando alguno son... bueno? ¿Eh? ¿Hay alguno bueno? Sí, sí, hay algunos sorprendentemente buenos. Pero es bueno eso, como todo en la vida, pero todos en algún momento, lo que hay que saber es acompañarles. Tienes adolescentes que con 13 años puedes tener una conversación sorprendentemente adulta con ellos y otros que tienen 18 y todavía no pasa nada. Cada uno madura de una manera. Lo importante es que los conoces desde que llevan pañales y los conoces también al chaval y a la familia, que puedes permitirte el lujo de saber con cuál puedes hablar más de una cosa o de otra. No obstante, es importante que nosotros a partir de los 12 años les empezamos a incitar a que se hagan cargo de su enfermedad, antes de la adolescencia propiamente dicha, ya no solo la autoadministración del tratamiento, el hacerse cargo de la receta, el hacerse cargo de ir a farmacia, estas cosas de empezar a empoderarse realmente de la enfermedad. Y poco a poco, pues puedes empezar a tomar o a tener conversaciones con ellos, pues, oye, ¿y por qué? Claro, además se conocen de las colonias. Es que fulanito lleva tal tratamiento, ¿por qué yo no? Bueno, pues vamos a discutirlo, ¿no? Y has comentado, y es una cosa a la que quizás somos muy pesados, pero nuestra obligación, que es hablar de hemofilia y otras coagulopatías. Has comentado el aprendemos de hemofilia y otras coagulopatías. ¿Cómo gestionáis en el set pediátrico esa diferencia a día de hoy tan abismal entre quizás una hemofilia con una playa de alternativas terapéuticas amplísimas cuando te encuentras, y me consta, con otras patologías? Te lo digo, con una niña que me ha venido hoy, un déficit grave de factor 5, que es es la enfermedad sin tratamiento no, pero ahora mismo sin prácticamente alternativa. Pues con mucha información, explicando y hablando mucho con las familias y con los pacientes cuando tienes la oportunidad, pero realmente, bueno, explicándoles que ahora mismo las alternativas son estas. Es cierto, y además me viene al pelo porque una de las cosas que yo le quería preguntar a Maite es si ves alguna de las terapias rebalanceadoras como una alternativa para estos trastornos raros, ¿no? Por ejemplo, yo el 7 me planteo si el anti-TFPI podría ser efectivo, pero no sé si sería también para otros déficits raros como el déficit de factor 5 o el fitoxirán, no lo sé. Sí, yo creo que sí, que ahí van a tener un papel importante, ¿no? Nosotros en el laboratorio sí que tenemos varios proyectos, ¿no? Y sí que tienen un papel importante, ¿no? Y también será para esos pacientes, ¿no? Y ya hay algún ensayo con trombopatías y bueno, yo creo que bueno, es por lo menos hay una luz, ¿no? para esos pacientes. Pero es verdad que hay mucha diferencia, ¿no? de patologías, que el avance ha sido brutal en hemofilia, ¿no? Y en otras patologías va como un poquito más lento, ¿no? Ya no solo está en el von Willebrand, ¿no? Yo me acuerdo, tengo una paciente que casi ya es amiga de la asociación, que tiene una enfermedad de von Willebrand tipo 3, y en todas las reuniones siempre levanta la mano y dice, yo voy a hacer la pregunta de siempre, ¿y el von Willebrand para cuándo? Que también ha tenido, por suerte el von Willebrand sí que ha tenido novedades en los últimos años. Sí. Pero, ¿qué ocurre con otros déficits? En el Willebrand tipo 3, ¿no? La profilaxis ahora les ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida. Ella siempre se refería, ¿no? O siempre se refiere, ella es un poco la abogada del diablo en todas estas reuniones, siempre estamos hablando de hemofilia y está genial que se hable de hemofilia, pero ella un poco siempre es el estandarte de, oye, ¿qué pasa con el resto? No solo ya del von Willebrand, sino ella es el estandarte del resto, ¿no? Sí, yo creo que ahora está, también FEDEMO, que está muy bien, ¿no? Que está sensibilizando, ¿no? Hacia el diagnóstico y las estrategias terapéuticas en otras patologías, porque es verdad que estaban más olvidadas, ¿no? que la hemofilia también, que nosotros hablábamos más de la hemofilia que por ejemplo del Willebrand o de otros déficits de la coagulación, y también, bueno, pues ahora sí que tienen un abordaje bastante bueno, ¿no? Creo que la comunidad de hemofilia es una comunidad que decimos comunidad de hemofilia por simplificar, pero hoy en día son todos una comunidad
de las coagulopatías congénicas o de los bleeding disorders. Incluso, ya como comentario, la Asociación de Pacientes de Hemofilia de USA ya no es la National Hemophilia Foundation, es la National Bleeding Disorder Foundation. O sea, hay un movimiento muy profundo de acceso para todos, diagnóstico para todos, no solamente hemofilia, otras coagulopatías, y como bien sabéis, las mujeres y niñas con coagulopatías, que ha sido una gran olvidada. Hay una cosa que igual en tu caso, Maite, no es tan más complicado porque es un centro único, pero ¿cómo es la transición entre un centro pediátrico y un centro de Pues lo adultos? más natural posible. Piensa que el centro en el que yo trabajo es un centro de especialidades de todo tipo, de pacientes de todo tipo, de todas las especialidades, y todos se transicionan. Entonces, una cosa en la que trabajó el hospital ya desde hace años fue un protocolo de transición que le llamamos, escrito es A10, que si lo leéis en catalán es Adeu, que como sabéis es adiós en catalán. Entonces, nosotros tenemos nuestro protocolo adiós, en Sant Pau tienen un protocolo, esto es verídico, que es el hola. Entonces, ¿en qué consiste esta transición? La transición no es una visita, la transición no es un informe, la transición es un periodo. La transición es un periodo que empieza a los 12 años con el empoderamiento del paciente adolescente en su enfermedad. La importancia es empezar, empiezas poco a poco, empiezas pues preparando el factor, empiezas autoadministrándote el factor, pero luego poco a poco tienes que empezar a tener tú las conversaciones con el profesional sanitario. Les incitamos a partir de los 16 años, que pueden por ley, a venir solos o a hacer visitas sin los padres. Y en la última fase hacemos visitas conjuntas con el hospital de adultos. Ellos vienen a nuestro centro y nosotros vamos a su centro, para que la transición también sea más llevadera. La otra cosa es que en la Asociación Catalana, como tenemos también pues, toda la presencia que podemos, los pacientes en realidad ya conocen al doctor Mateo, ya conocen a la doctora Vilalta, a la doctora Carrasco, ya los conocen porque los ven. Y además, como ven que nos llevamos bien porque somos amigos, esto también ayuda, también eso facilita mucho la transición. Yo creo que, y esto te lo vas a encontrar en cualquier publicación o en cualquier charla que se hable de la transición, el concepto es la transición como un proceso que se trabaja y se acompaña. Sí, nosotros, o sea, en hemofilia es verdad que, bueno, para mí es una maravilla porque los vemos todo. Entonces es verdad que, bueno, luego ya pues los ves ahí como vienen, o sea, cómo van evolucionando, ¿no? Y es muy bonito. A mí me gusta mucho mi trabajo porque es una patología crónica que ves evolucionar al paciente durante todo el tiempo, ¿no? Pero es verdad que no tenemos los kits de Peppa Pig, eso no tenemos en el hospital porque se nota que ahí tenemos menos medios, pero sí que tenemos una unidad de transición para otras patologías, ¿no? Por ejemplo, para PTI nosotros hacemos también la transición con los pediatras. Es verdad que nos lo pasan los pediatras cuando ya no les cabe en la cama, que ya dices, ya nos llama pues Ana Sastre, tal, te va a pasar un paciente y claro, dices, normal que me lo pases, porque claro, y entonces, pero es verdad que hacemos la transición con ellos y bueno, no tenemos ningún problema. Al principio sí que es verdad que ellos, bueno, como que están acostumbrados, a veces cotejan con el médico anterior, a mí me parece fenomenal, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ya se van quedando ahí, pero sí que tenemos también un protocolo de transición de pediátrico a adulto. O sea, en PETI transicionas a los 35 años más o menos, ¿no? Sí, bueno, a los pediatras nuestros hasta que no caben en la cama, ¿eh? ¿Los hayas de qué? El acrónimo de Haya, sí, no. ¿Dónde se quiere poner la edad? Ahí está. Nosotros en mi centro la tenemos a los 18. ¿Solo? Sí, y a los 18 y además... Sí, nosotros a los 14, 16. No, pero... Es que la sociedad de pediatría hay que llevarlo hasta los 21 y 22. Yo estoy contento. A mí me gustaría a mí me gustaría continuar acompañándolos, pero tengo también muy claro cuál es mi rol. Mi rol llega un momento en el que acaba y también, y esto lo digo abiertamente, para mí es en cierto modo es un orgullo traspasarlos al hospital de adultos con las articulaciones niqueladas. Eso para mí es un orgullo. Luego ya José pero a y a Marina se le tuerce. Os tengo que reconocer que evidentemente para mí es una pena
no traspasar a este paciente, pero es que yo soy pediatra y es, ¿no? y es mi rol y bueno, y así funcionamos en nuestro centro. Pero que el hecho de cómo funcionamos, es que te vas a cualquier otro centro en Europa y te encuentras lo mismo que pues te encontrarás hospitales que funcionan como La Paz, te encontrarás hospitales que funcionan como el nuestro, pero yo creo que al final lo importante es acompañar a los pacientes y que se sientan bien atendidos y bien acompañados y bien tratados, ya está, ¿no? No hay estas diferencias tampoco. No sé si damos alguna pregunta al público después de este coloquio, os hemos dado tiempo para que penséis alguna No mordemos. pregunta. Debe ser que el vino español tiene más tirón que nuestro coloquio, lo cual entiendo perfectamente. Pues nada, no sé si por vuestra parte algo más o concluimos la mesa. Maite, Sí. no sé si quieres concluir tú como presidenta de la comisión. O bueno, pues nada, yo agradeceros que hayáis venido, bueno, pues que lo hemos preparado con mucha ilusión, agradecer a Pilar y bueno, a todos vosotros que estéis aquí por la tarde. Así que nada. Muchas gracias.